Las plaquetas, desde el punto de vista de la trombocitosis, vamos a pensar como una fase, un problema de reactantes de fase aguda, ¿ya? O sea, si vemos un paciente que sus plaquetas está 600.000, 700.000, 800.000, 1.000.000, eso no es normal en un contexto. Puede que tenga un problema inflamatorio o infeccioso. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, una enfermedad de Behçet, ¿no? O si tenemos alguna infección, una sepsis que esté provocando trombocitosis. Ahora, ¿qué pasaría si cursa con plaquetas bajas trombocitopénicas? Un ejemplo clásico puede ser el lupus o el consumo de drogas. Por ejemplo, drogas no necesariamente quiere decir a las drogas como cocaína o marihuana, también me puedo referir a medicamentos. Por ejemplo, ¿qué medicamento de los DIMAR puede producir plaquetopenia? Es la azathioprina, ¿ya? Y finalmente, con respecto a los glóbulos rojos, lo más común en enfermedades autoinmunes es que muchas de estas enfermedades autoinmunes cruzan con anemia normocítica normocrómica, es decir, está relacionado fuertemente a una inflamación crónica. ¿Por qué puede deberse la anemia? Porque está relacionada a la elevación de la epsidina. Entonces, cuando la epsidina esté elevada, va a haber un disturbio en el metabolismo del hierro. Por eso hay anemia crónica en estos pacientes. ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien, vamos a continuar. Después de pedir el hemograma, el siguiente paso es pedir los exámenes básicos. Glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, perfil lipídico, PCR, BCG, ¿no? Examen de orina, proteinuria de 24 horas. O sea, los exámenes básicos, los exámenes de rutina. Entonces vamos a analizar los más importantes. Sí, empezamos por acá, en el hígado. El hígado es útil para el monitoreo en los medicamentos de los DMARD, ¿ya? En general. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a suspender los DMARD? Sí, solo sí y solo sí, si el TGO y o el TGP se eleva 3 veces el límite normal. Por ejemplo, lo normalmente entre el TGO y el TGP cursan entre los valores normales hasta 35 hasta 40. Si tengo un paciente que tiene artritis reumatoide y su TGO está en 60, ¿me voy a preocupar o solo lo observo? Solo lo voy a observar. Pero ¿qué pasaría si tengo un paciente que tiene artritis reumatoide, está tomando metotrexate y para mala suerte veo que su TG o su TGP está a más de 500? Ajá, ahí puede estar haciendo un problema hepático secundario a fármacos, en este caso los DMARD. ¿Ya? Ahí tengo que suspender el medicamento y rotar por otro. Siguiente, vamos a continuar. Mira esta. Luego, la fosfatasa alcalina no solo nos indica problema hepático, también nos puede indicar en problemas óseos como osteomalacia, enfermedad de Paget, hiperparatiroidismo o daño celular hepático. ¿Ya? No solo hay que pesar en hígado, también hay que pesar en hueso. Si hacemos perfil renal, es decir, ¿qué vamos a pedir en el perfil renal? Fácil, turia, creatinina, ácido úrico, orina e incluso no se olvide de pedir urocultivo, ¿ya? Entonces, obviamente cuando vamos a medir la proteinuria, también no hay que olvidar de hallar la tasa de filtración glomerular. Recuerden que ustedes chicos tienen que saber las dos fórmulas, tanto de Korokov-Gault y el CPK-EPI. El CPK-EPI hay aplicativos, mientras que el Korokov-Gault tienen que saberlo de memoria. Es pregunta de examen, les está advirtiendo. Hasta el final, hasta el día que ingresan a la especialidad, tienen que saber la fórmula de Korokov-Gault, de tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Continuemos. Es importante para determinar sobre todo en qué estadio de enfermedad renal crónica está el paciente. Obviamente este examen, este de la tasa de filtración glomerular, por ejemplo, si es un adulto mayor para dosificar los medicamentos, o si es un problema autoinmune para estar en alerta si este paciente puede estar yéndose hacia un paciente que tiene un riesgo de diálisis. Entonces analicemos qué patologías autoinmunes pueden atacar el riñón. El lupus y la vasculitis puede causar daño glomerular. Ante la sospecha de síndrome nefrótico, considerar la biopsia renal. ¿Ya? Entonces, siguiente. Vamos a continuar. Después, van los pacientes. Si, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen fatiga, cansancio,
¿ya? O también tienen ya de base la enfermedad de la osteoporosis, podemos dosificar dos exámenes. Podemos dosificar 25 hidroxivitamina D o 1,525 vitamina D. Entonces, entre estos dos, ¿cuál es mejor? Y de lejos, la 25 hidroxivitamina D. Entonces, si vamos a solicitar, si vamos a buscar déficit o tiene insuficiencia, hay que pedir 25 hidroxivitamina D. Doctor, ¿y por qué no 1,25? Es que esta vitamina es más inestable. Es decir, no es muy útil que digamos. De la que me es más útil es la 25 hidroxivitamina D. ¿Ya? Por eso dice el mejor. Y finalmente el PCR. El PCR vamos a hablar junto con los receptores de fase aguda, aquí también lo voy a mencionar. Puede elevarse sobre tres patologías. Si hay un problema inflamatorio, puede ser qué inflamación, puede ser una lesión o una infección. Un problema autoinmune, por ejemplo, que tiene una artritis reumatoide activa, o incluso en algunos casos puede elevarse en cáncer activo. El PCR se va a sintetizar en el hígado. ¿Quién estimula la síntesis del PCR? La interleuquina 1 y el factor del TNF-alfa, el Tumoral Necrosis Factor Alpha. El PCR puede ser más útil en infecciones. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O están callados? Entonces vamos a continuar. Los 14 alumnos están atentos. Continuamos. Después tenemos a los reactantes de fase aguda. Recuerden que son respuestas inflamatorias de defensa contra un tejido dañado por una infección o lesión. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre? Mira, ¿qué dice acá? Son respuestas inflamatorias de defensa contra un tejido dañado por una infección o lesión. ¿Se entiende esa frase? Lo he resumido. Las reacciones de fase aguda son moléculas que reaccionan frente a un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Un tejido dañado. ¿Y un tejido u órgano dañado? ¿Y qué está produciendo un órgano dañado? Una noxa. En este caso, ¿cuál es la noxa? ¿Una infección o una lesión previa? Por ejemplo, una infección, por ejemplo, que sea un estreptococo neumonial, ¿no? ¿Y cuál sería una lesión? Por ejemplo, una sinovitis por artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo ocurren estas respuestas inflamatorias? Obviamente, cuando dice reacción de fase aguda, durante la fase aguda de un evento. El mismo nombre lo dice. Pero, pero, si este estímulo no es eliminado, estos reactantes de fase aguda se elevan en un supuesto estado de sanación. Eso quiere decir que en lesiones crónicas se está sintetizando reactantes de fase aguda con el fin de que no solo eliminen al antígeno, sino al mismo tiempo hace creer al cuerpo que está tratando de regenerarse, lo cual no es cierto. Si la inflamación no es controlada, el riesgo de potencial de daño, autoinmune, alergia, sepsis o shock, ¿ya? Si no se controla, si la inflamación no es controlada, hay un riesgo potencial de daño. Entonces les voy a presentar los diferentes tipos de reactantes de fase aguda. Entonces este resumen con ayuda de inteligencia artificial, como estarán viendo. Entonces aquí les voy a presentar 7 reactantes de fase aguda. Como estarán viendo, BCG, el PCR, la calprotectina, la procalcitonina, la ferritina, la citocina y otros, porque hay muchos más. Hemos visto que cuando hablamos de hemograma, que las plaquetas pueden ser también como medidores de reactantes de fase aguda también. ¿Ya? Eso no lo olviden. Aquí también podría incluir el dímero D. También lo pueden utilizar como reactantes de fase aguda. ¿Ya? No solo es para ver, no solo para determinar si hay trombosis venosa profunda o trombosis arterial. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar. En primer lugar, tenemos la velocidad de la velocidad de eritrosedimentación, o más conocido también como BCG. ¿Ya? El primer estudio del BCG es el estudio más antiguo de todos los reactantes de fase aguda. Ya se hacía hace más de un siglo. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cuál es la utilidad del BCG? El mecanismo es una medición indirecta de la inflamación. ¿Por qué es una medida indirecta de la inflamación? Porque cuando colocas una cierta cantidad de sangre en un tubo, y esperas que este tubo de sangre descienda en el tiempo, ahí vamos a medir la velocidad. ¿Y por qué pasa por qué hay aumento de la velocidad en el BCG?
Porque cuando un paciente presenta abundante fibrinógeno en la sangre y abundantes inmunoglobulinas, neutraliza una carga negativa que se encuentra en las membranas celulares de los glóbulos rojos. Cuando existe una disminución o eliminación de esta carga negativa de los glóbulos rojos, ¿qué es lo que hace para que los glóbulos rojos no se estén pegando entre sí? Al eliminar, estos glóbulos rojos se van a unir entre sí y formando unas pilas de monedas. A esto también se le conoce como fenómeno de Goulot. Fenómeno de Goulot. Entonces, como se forman estas pilas, como parecen unas pilas de monedas entre glóbulo rojo, glóbulo rojo, glóbulo rojo, va a haber una mayor aceleración eritroide. Eritroide va a haber un mayor descenso. ¿Ya? Entonces, acelerando la sedimentación. Obviamente, el BCG no solo me mide inflamación. Y pues, bueno, si analizamos bien, ¿en qué, por ejemplo, en qué pacientes puede elevarse fibrinógeno? Claro, en infecciones, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y las globulinas en qué pacientes pueden elevarse? También puede ser en infecciones, o también puede ser un cáncer, ¿ya? O una enfermedad autoinmune que haya una mayor síntesis de globulina. Por eso hay un de mayor descenso de la BCG. El problema es que el BCG también puede elevarse en pacientes con anemia, puede elevarse con mieloma múltiple. Recuerden que el mieloma múltiple está relacionado a la elevación de una globulina, es decir, genera la macropatía monoclonal y también la obesidad, con lo que también puede traer confusiones en el análisis del BCG. ¿Ya? ¿Alguien me entendió de este tema del BCG o no? Ya, Tar. Ya, perfecto, Ana. Vamos a continuar. Ya. Espero que me hayan entendido. Bien, Ana. Vamos a continuar. Después del BCG tenemos a la PCR, a la proteína C reactiva. Este es uno de los laboratorios más útiles, más usados. Hemos dicho en la anterior diapositiva que el PCR se sintetiza en el hígado por estímulos de las interleuquinas, por estímulos sobre todo de la interleuquina 1 y el TNF, que son, ¿qué son esas citocinas? Son citocinas proinflamatorias. Entonces, cuando el PCR se libera en el hígado, ocurre un mecanismo de defensa. ¿Cuál es el mecanismo este? Se unen a patrones. ¿Qué patrones? Fosfocolina, histona, aquí podemos agregar cromatina, fosfolípidos. Entonces les hago la pregunta, la fosfocolina, los fosfolípidos, las histonas, la cromatina, en qué células se encuentran? Yo les hago esa pregunta. ¿Mm? A ver, piénselo, ¿dónde estaría esos elementos? A la una, a las dos y a las tres. Veo. Muy bien. Se rinden. Vamos a continuar. Miren, esas moléculas que acabo de mencionarles, vamos a encontrarlas en nuestras células normales. Pero ¿por qué pasa esto? Es decir, cuando una célula está dañada, en una célula está dañada, ya sea un cáncer, está sufriendo de apoptosis, una infección, una enfermedad autoinmune, al momento de que esta célula está dañada, se liberan tantos elementos citoplasmáticos de membrana celular y elementos nucleares hacia el extracelular. Cuando pasa eso, el PCR reconoce estos patrones. Por eso dice unión de patrones. Y al reconocer, el PCR va a tratar de eliminar, va a haber un clearance celular, pero también el PCR nos permite a la activación del complemento a través de la vía clásica. Y esta vía clásica, con ayuda del PCR, entre, va a conectar entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. La cinética. Va a haber una rápida elevación y descenso, con picos de 2 a 3 días con una vida media de 19 horas. ¿Ya? Entonces, este pico, digamos, sufre una infección, digamos, tiene una apendicitis aguda. ¿Ya? Paciente con apendicitis aguda. Ya ese es el diagnóstico y ese paciente tiene que ser operado.
operas la apendicitis, termina la cirugía, suturas todo, le inicias antibiótico y el paciente ya está estable. Le vuelves a repetir un hemograma después de 2 días y ves que su PCR ya se normalizó. ¿Por qué pasó eso? Porque el pico se va a elevar máximo en 2 a 3 días. Si quitas la noxa, en este caso el daño, va a llegar a su estado basal. Y en 2 o 3 días, el cuarto día, el PCR ya va a estar normal. O sea, este va a tener un descenso más rápido. Entonces, el PCR es útil para determinar infecciones, también útil para determinar si hay problemas de actividad autoinmune, sobre todo en artritis reumatoide, o en algunos cánceres también se puede elevar. El problema, una excepción a la regla, viene a ser en el caso de lupus. En el lupus, cuando quieres medir, quieres realizar si hay actividad con ayuda de PCR, no me es útil. Si ves que un paciente con lupus empieza a elevarse el PCR, primero piensa en infección asociada al lupus. Puede ser una neumonía, puede ser una infección urinaria, puede ser una meningitis y no un problema de lupus. Primero piensa en infección antes que pensar que el lupus mismo está activo. Por eso dije, el PCR elevado en lupus no me indica actividad en lupus. Por eso es la excepción a la regla. Luego hablamos de la calprotectina. La calprotectina es una proteína antimicrobiana. Es una proteína antimicrobiana que se encuentra en varias mucosas. Por ejemplo, puede haber en sangre, en saliva, en la piel, en las sinovias de las articulaciones. Pero en el lugar donde esta proteína está más abundante es a nivel de tubo digestivo y se va a acumular bastante en las heces fecales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Es una proteína antimicrobiana reguladora de la interleuquina 6 a través del TOR-like receptor 4, que es abundante en las heces. Es decir, en la mayor fuente de calprotectina en el cuerpo es a nivel de las heces fecales. Y va a ser una utilidad como una especie de va a haber una actividad bactericida y fungicida. ¿Ya? Entonces, cuando la calprotectina se eleva, puede ser más útil sobre todo en enfermedades inflamatorias intestinales, o sea, tales como Crohn o colitis ulcerativa. Entonces, nos va a diferenciar, va a haber una alta correlación clínica, diferencia entre patología orgánica versus patología no orgánica. Por ejemplo, el síndrome de colon irritable no es una patología orgánica, ¿ya? Porque si haces exámenes a un paciente que sospecha de colon irritable, todo te va a salir normal. Son pacientes que hacen diarreas, estreñimiento. Diarrea, estreñimiento. Que hay una enfermedad inflamatoria intestinal, causa con dolor abdominal, diarrea, hematoquesia, ¿ya? O también en estos pacientes causan dolor abdominal, ¿ya? Y cuando haces la colonoscopia, encontramos que hay una inflamación tanto de la mucosa gástrica, en estas enfermedades. Por lo tanto, hay una alta correlación clínica entre la calprotectina, la endoscopia, la colonoscopia o la endoscopia y la clínica. Ojo, la calprotectina también se puede elevar en ciertas situaciones. El uso de AINES, un cáncer de colon, incluso algunas otras infecciones, ¿ya? Por lo que podría causar confusiones si estás sospechando de enfermedad inflamatoria intestinal. Después tenemos a la procalcitonina. La procalcitonina fisiológicamente está sintetizada por las células C de las glándulas tiroideas, ¿ya? Entonces, ¿pero por qué tan importante la procalcitonina? En las condiciones fisiológicas, la procalcitonina es una promolécula que posteriormente se tiene que convertir en calcitonina, ¿ya? Como parte del metabolismo del calcio. Eso sintetizado por la glándula tiroides, por la célula C de la glándula tiroides. Pero en condiciones patológicas, en condiciones inflamatorias, sobre todo infecciosas, vemos que la procalcitonina, miren que dice, es específica para infecciones bacterianas. ¿Ya? Entonces, esta procalcitonina en condiciones de infecciones, sobre todo infecciones bacterianas, se va a liberar, no solo a nivel tiroideo, se va a liberar en varios órganos del cuerpo. Por lo tanto, en pacientes que vemos, procalcitonina, al analizar la procalcitonina, vemos que en pacientes infectados la procalcitonina va a estar elevado, pero la calcitonina en sí va a estar normal. ¿Ya? La cinética tiene una vida media de 22 a 35 horas y descenso rápido a resolución. Es decir, paciente está con sepsis, le inicias antibiótico
y cae bruscamente la procalcitonina. Pero ojo, la procalcitonina tampoco es específico. Es más específico para infecciones, pero puede haber falsos positivos. Hay estudios observacionales en la cual se ha visto con enfermedades como Kawasaki, la enfermedad de estilo, la enfermedad de Wood-Pasture, puede encontrarse casos de que procalcitonina elevado sin tener una infección previa. Pero son solo estudios observacionales, ¿ya? No es que sí o sí tengan procalcitonina elevado, son solo estudios observacionales, eso estoy aclarando. Luego, el siguiente componente de reactantes de fase aguda es la ferritina. La función básica de la ferritina es almacenar hierro. Mire que dice acá, almacenamiento de hierro. Esa es la función básica de la ferritina. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta proteína? Les cuento. ¿Quieren saber el por qué? Mm, ya, les diré el por qué. ¿El por qué? La ferritina La ferritina, cuando está soluble en la sangre, es altamente tóxico y puede producir especies reactivas de oxígeno, es decir, los ROS, ¿ya? Pero cuando existe la ferritina atrapa el hierro suelto y lo guarda. Estás recordando, la ferritina es la proteína que está almacenando hierro en la sangre y así puede distribuir a los glóbulos rojos para producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Eso es lo normal. El problema de la ferritina es que la ferritina cuando se convierte, el problema es cuando la ferritina pasa a ser de una proteína de almacenar hierro, se convierte en un reactante de fase aguda. Ahí viene el problema. Entonces, cuando la ferritina se actúa como reactante de fase aguda, actúa como un DAMP, ¿qué significan los DAMP? Patrones de moléculas asociadas a daño. Es decir, que la ferritina va a reconocer patrones de daño celular independientemente identifica si es una bacteria, si es un hongo, si es un virus. O sea, ese es un tipo de inmunidad innata, ¿ya? También como a través de esta detección de estos patrones, estimula las citocinas a través de los macrófagos, ¿ya? Por eso la ferritina se eleva. Importancia clínica de la ferritina. La ferritina se va a elevar en problemas inflamatorios e infecciosos. Pero miren también en quién puede haber. El problema es cuando esta ferritina se dispara por el cielo. Normalmente puede estar en 200 a 300, pero hay pacientes que pueden llegar la ferritina más allá de 1600. Se dispara por el cielo, ¿ya? Cuando pasa eso, estamos hablando de unos marcadores de hiperinflamación y un problema de tormenta de citocinas, ¿ya? Es decir, septicemia, STIL, COVID-19 severo, síndrome activador de macrófago. Quiero también incluir acá la enfermedad multiinflamatoria multisistémica asociada a COVID, o también conocido como Kawasaki-like. ¿Ya? Entonces, esa es de importancia. Por eso la ferritina es uno de los marcadores que más se usa para determinar si hay procesos inflamatorios. Van a darse cuenta, hay pacientes que pides y vas a encontrar que su ferritina, le estás pidiendo no para buscar anemia, sino le estás pidiendo ferritina con marcador inflamatorio y vas a darte cuenta. El paciente está con anemia, pero su ferritina está más de 1600. ¿Qué pasó ahí? Hay algo más ahí. Está súper inflamado. Después vemos que las citocinas, luego otros marcadores fines de las citocinas, interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. ¿Ya? Las citocinas son moléculas sintetizadas por las células inmunes. El mecanismo es mediadores de la respuesta más rápidos que la proteína se reactiva. El problema de las citocinas es la baja disponibilidad, dificultad para extraer, y no hay una estandarización clínica laboratorial para poder utilizar las citocinas. Y encima pueden llegar a ser caros y no es fácil de dosar estos exámenes. Además, es muy limitado en la dosificación, por eso no son tan útiles en la práctica. Y existen otros reactores de fase aguda, solo el SAA, tenemos la epsidina, hemos visto que altera, está relacionado a la anemia crónica. El C3 y C4 también se puede utilizar como reactantes de fase aguda, aquí me voy a adelantar.
Si el C3 y el C4 está abajo, pensemos en lupus. Pero ¿qué pasaría si el C3 y C4 están elevados? Piensa en inflamación. Nada más. Hay otros marcadores contra ferrina y apoproteína A1. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Mm? Bueno, vamos a continuar. Luego tenemos otros dos marcadores que es el factor reumatoide y el anti-CCP. El factor reumatoide es un anticuerpo en base a IgM contra, contra la ampliación FC de la molécula IgG. ¿Ya? Entonces, la mejor forma de cuantificar el factor reumatoide es a través de la ELISA y la nefelectomía. De lo más importante y mayor indicación del factor reumatoide se da, por ejemplo, en la artritis reumatoide Sjögren, mientras que el anti-SCP son anticuerpos contra partes proteicas citrulinadas como la filagrina, la falsa enolasa, la pimentina y la fibrina. Pero el anti-SCP al mismo tiempo es más específico para el artritis reumatoide, mientras que es más sensible el factor reumatoide. ¿Ya? El ANA es útil para screening de enfermedades autoinmunes sistémicas, pero puede estar presente también en poblaciones sanas y en otras enfermedades, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser en lepra, en tuberculosis, puede estar presente también en otras enfermedades autoinmunes como pénfigo, esclerosis múltiple, e incluso puede estar presente en algunas casos en mujeres sanas o en adultos mayores. También puede estar presente en pacientes que usan siliconas, aunque no lo crean, puede estar presente. ¿Ya? El ANA se detecta con laboratorio con inmunofluorescencia directa usando la lámina CEF2, es decir, unos tejidos de garganta. Bueno, así lo describen los del laboratorio. ¿Ya? Como unas células tumorales con una tinción y tiñen. Entonces, la diferenciación de los sanos, pero los sanos tienen muchos patrones, Ana y Lisa. ¿Cuáles son los patrones? Solo es para numerarlas, no es necesario que lo memoricen. Ana nuclear, homogéneo multinuclear y citoplasmático, ferinal, rods and rings. ¿Ya? Entonces, conclusión de lana es un examen inespecífico que permite estudiar si hay presencia o no de enfermedades autoinmunes, pero recordar que los ANA tienen otras, pueden encontrarse en múltiples otras enfermedades, incluso en población, incluso en población sana. Luego tenemos el examen de ENA. El ENA, si bien el ANA es un examen muy inespecífico, el examen de ENA es otro examen que me detecta anticuerpos específicos de núcleo, directamente del núcleo. Son un montón de anticuerpos. Y dentro de ahí están los anticuerpos para las enfermedades autoinmunes. Por eso tanto, es un grupo de proteínas específicas que se encuentran dentro del núcleo de células. Este término extraíble se debe a que estas proteínas pueden ser fácilmente separadas o extraídas de los núcleos celulares usando soluciones salinas específicas en el laboratorio. Contiene varios anticuerpos específicos. Y cada anticuerpo puede relacionarse a alguna enfermedad. Entonces, la técnica, la técnica de extracción de estos anticuerpos ENA es a través de una de las técnicas actuales, es la técnica del microblood array. Es decir, mira, esta técnica se toma de la siguiente manera. Por ejemplo, en un tubo de ensayo y ese tubo de ensayo reparte en estas placas. Un poquito de sangre en cada espacio chiquitito. La máquina distribuye la sangre. Y por ejemplo, te has sacado 10 mililitros de sangre en la vena. Ya, de esos 10 mililitros la va a distribuir en 44 espacios, en 44 láminas, por ejemplo. ¿Ya? Lo va a distribuir y cada cuadradito significa un anticuerpo. ¿Ya? Cada cuadradito es un anticuerpo. Entonces, este examen va a pasar a una máquina de procesamiento. Va a pasar a una máquina de procesamiento. Lo va a detectar a través de un software. Va a detectar diferentes anticuerpos. Y la máquina me va a detectar si este, por ejemplo, rojo salió, este anticuerpo salió positivo, este anticuerpo salió negativo. Me va a brindar, me va a decir, este es positivo, este es negativo, este es positivo y negativo. ¿Ya? Entonces, en un pinchazo de sangre podemos detectar 44 anticuerpos, por ejemplo. ¿Ya? 44 anticuerpos autoinmunes, tanto conocidos como desconocidos. ¿Ya? Un montón de anticuerpos. Entonces,
Entonces, una vez que hemos extraído, aparece una serie de anticuerpos. Vamos a conocer los más relevantes. Anti-DNA relacionada al lupus. Anti-DNA me remite actividad. Las histonas está relacionada al lupus inducido por drogas. Smith es el anticuerpo más específico del lupus. El RNP está relacionado a enfermedades misentagio conectivo. El PCNA está relacionado también al lupus, pero puede estar relacionado al lupus del sistema nervioso central. Otros ejemplos, anticentrómero, esto se está relacionado a esclerosis sistémica limitada y SL70, otopoisomerasa, está relacionado a, a esclerosis sistémica, variedad cutánea difusa. Como estarán viendo acá, fenilalanina, BB3, aquí tenemos, por ejemplo, HO1 está relacionado a polimiositis, OJ está relacionado al síndrome de sintetasa, por ejemplo, ¿no? El HMGCR está relacionado a polimiositis asociado a estatinas, es decir, pacientes que toman atorvastatina hacen polimiositis. Por ejemplo, NXP2 está relacionado a dermatomiositis, por ejemplo. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Tienen que memorizarse todas? No. Poco a poco se memorizan. Y cuando estos anticuerpos van a aprenderlos a medida que avancen los capítulos poco a poco en reumatología. ¿Ya? Por ejemplo, el tirro está relacionado a Sjögren, al lupus, sobre todo en Sjögren, y lupus neonatal o lupus cutáneo subagudo. Tenemos el MCLS, el NUMA, el Polino y otros más. ¿Ya? Ya estamos acabando, chicos. Esta es la última diapositiva. El ANCA son anticuerpos anticitoplasmáticos. ¿Ya? Esos son dos test. Dos test. Tenemos el IFI y tenemos el primer test. El primer test es el IFI y el segundo test es el ELISA. El IFI, inmunofluorescencia indirecta, usan etanol, por ejemplo, para determinar si es positivo o negativo el ANCA. Es un patrón citoplasmático, o también conocido como C-ANCA y perinuclear P-ANCA. Y el segundo test se le dice más efectivo. Se detecta a través de ANCA, PR3-ANCA y MPO-ANCA. Entonces, para fines prácticos, ojo, APR3 no es lo mismo que para P-ANCA no es lo mismo que ANCA-MPO y C-ANCA no es lo mismo que PR3. Pero, para fines prácticos, para fines de exámenes, y como recién ustedes están aprendiendo, esto solo tiene que memorizarme. Que P-ANCA es igual a MPO, ANCA. Y C-ANCA es igual a PR3-ANCA. Por lo tanto, si en su examen les preguntan, paciente tiene ANCA-MPO, se está refiriendo al ANCA-P. O el su examen dice, paciente tiene ANCA-C, ANCA-C positivo. Ah, se está refiriendo al ANCA-PR3, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, para evitar confusiones, P-ANCA es sinónimo de MPO y C-ANCA es sinónimo de PR3. Por lo tanto, tienen que memorizarlas. Esta partecita, este último cuadradito de la última diapositiva, esta partecita es pura memoria, por favor. Esto tienen que memorizarla, ¿ya? Y eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda? Ya hemos terminado el cursillo. ¿Cuántos alumnos hemos sido en total? Hemos sido 14 en total. ¿No? ¿Alguna última duda, chicos? Todo claro. Todo claro. Perfecto. Ok, chicos, eso sería todo entonces por el pequeño cursillo. Ya estaré viendo cuándo va a ser la clase, las siguientes clases, ¿ya? Ah, ya. Antes que terminemos, recién el día de hoy he comenzado con el grupo 6, si no me equivoco. Y el día de mañana, a ver, grupo 6, ¿está ahí presente? Ya. Ok, hemos quedado mañana. Mañana normal van a venir, ¿no? El sábado. Sí, doctor. Ya está. Sí. Ya. Y luego hay otro grupo, el grupo 4, creo, ya me escribió. ¿Está aquí presente? Sí, doctor.